con un cigarrillo en la mano. Siempre está con un cigarrillo en la mano. Un gesto entre los gestos que lo construyen durante la segunda mitad del siglo XX como el ícono de lo que es, de lo que debe ser, un intelectual apasionado, comprometido, polémico, total. Capaz de entrar en una lucha cuerpo a cuerpo, no solo con su literatura, sino con la de los otros, con la propia historia de nuestro país. Es muy difícil separar en los ensayos las marcas literarias y es muy difícil en su literatura separar las marcas ensayísticas. Hay un modo de escribir fuertemente político, como Recuerdos de Provincia de Sarmiento, como el Facundo. Viñas siempre tuvo ese lugar de fuera de lugar, pero era visto como fuera de quicio. Esa locura de que Viñas por ahí planteaba la caída de las torres es el resultado de la lucha de clases, digamos. Era porque de alguna manera quería conmocionar un espacio que estaba totalmente planchado, digamos. David Viñas fue un hombre, un escritor, un intelectual y un político, digamos, un hombre muy comprometido con la política. Te diría que de los hombres que he amado en mi vida es el hombre más marcado ideológicamente. Su historia, la de Boris, ese hijo de padre radical y madre anarquista, que se educa con católicos y también con militares, que vive el existencialismo de filosofía y letras, y funda una revista que con apenas 10 números se ubica en el centro mismo de la discusión, Contorno. Recuerdos de su historia que, como si fueran filmaciones imaginarias, luego convertirán novelas, cuentos, guiones de cine y obras de teatro. La historia de Boris, el que escribe a manera de conjuro, y publica para recuperar lo perdido, usando su segundo nombre, David, y su apellido paterno, Viñas. Es un problema porque yo no me llamo David Viñas. Yo me llamo Boris David Viñas. En realidad, lo de David Viñas es casi un seudónimo. Es un porteño de 1927, aunque algunas biografías o solapas hayan impreso por error o por vanidad 1929. Con su hermano Ismael, 2 años mayor, son peludo y pelón, algo así como la civilización y la barbarie. Crecen entre el irigoyenismo paterno y el legado anarquista de una madre judía, llegada de Odessa, que les habla de los vindicadores libertarios como el ucraniano Simón Radowitzky, y que muere cuando los hermanos tienen 9 y 7 años. Eso tal vez explique el paso de esos chicos nunca bautizados por un colegio salesiano, y luego el de Viñas por el liceo militar. Que en principio al joven Boris tanto no le disgusta, porque es fanático del general Montgomery, que en el cine enfrenta a los nazis con la tranquilidad del que mata una mosca. Pero en el liceo ve demasiados brazos levantados. Y no, eso no se lo aguanta. Muchos de sus compañeros son testigos de su rebeldía. Entre ellos, los cadetes Jorge Videla, Roberto Viola y Raúl Alfonsín. En Viñas hay algunos datos biográficos que uno después conoce que es interesante decir y que lo atraviesan a él de un modo muy fuerte. Es hijo de una madre inmigrante judía, anarquista, que uno podría decir que por ahí aparece determinado por una cuestión internacionalista y ligada como a corrientes progresistas. Y por parte del padre, un radical militar que me parece que es decisivo en su forma de analizar la cultura argentina. Es como un desafío permanente al padre, que a partir de algunas situaciones
se vuelve realmente dramático. Viñas labura lo familiar y político porque le tocó trabajar con ese material biográfico mucho tiempo, digamos, por lo menos al comienzo en sus novelas. Pero, ¿por qué? Por lo que significan las figuras paterna, la figura paterna en su vida y lo que significan las figuras de poder en su formación de infancia. Está, por supuesto, su paso por el colegio militar, en el cual compartió aula con Videla, con Viola, con Alfonsín. Y donde él mismo declaraba haber recibido no solo hostigamiento verbal, sino golpes, ¿no? Al final de su vida, él contaba una anécdota tremenda que es, después que se iban del colegio con su hermano, no sabían cómo canalizar la violencia que habían recibido, como acataban siempre dentro del espacio escolar, digamos. Una vez mataron a palos a un cordero que estaba atado, ¿no? Y ahí esa imagen, ¿no? se mantiza muchísimo con lo que significa el cristianismo para un chico, hijo de una madre judía, que tiene que ir a una escuela cristiana dura, digamos. Entre libros, conoce mujeres como Adelaida, una italiana con el cuerpo de Jean Moreau, pero que habla como Simone de Beauvoir. Juntos viven un romance de poleras, tabaco y existencialismo. En el medio tienen 2 hijos. Ahí es que milita contra el peronismo y llega a presidente del Centro de Estudiantes de la facultad. Irónicamente, en 1951, y como fiscal, debe viajar al hospital de Lanús para tomarle el voto a una mujer gravemente enferma. Al salir, ve como un grupo de enfermeras toca la urna como si hubiera votado una santa. Afuera, una legión de hombres y mujeres humildes rezan por la pronta sanación de esa mujer, Eva Perón. De esos años, es uno de sus primeros relatos que cuenta una huelga bancaria disuelta por la policía peronista. Es algo que conoce. Como empleado en huelga del Banco Provincia, Viñas es detenido y pasa 40 días preso. Yo había hecho durante los últimos años del gobierno de Perón algunas cosas que firmaba con un seudónimo, se llamaba Pedro Pago. Era para ir sobreviviendo. Viñas escribió una serie de novelas por encargo que son una suerte de cruce entre el policial negro y las fantasías criminales de Eduardo Gutiérrez, ¿no? Me parece que ahí hay una línea, un cruce interesante, pero más determinante, te diría, que eso que tiene que ver con una forma de licuar la coyuntura económica, me parece que fue su trabajo, de lo que no se habla casi nunca, que fue su trabajo como corrector en Losada. Porque él, como corrector en Losada, lee la primera traducción de qué es literatura de Sartre, ¿no? A partir de ahí, en ese libro se centra toda la idea de compromiso que va a tener Contorno y que va a arrastrar Viñas a lo largo de toda su vida. Esa imagen que yo tengo de él es que él, para mí, es que él jamás transó con nada, absolutamente con nada. Y era un hombre con los mangos contados, digamos, un hombre muy humilde, que no consumía para nada, un anticonsumista total. Mientras las 3 novelitas sobre Lampa se cuelgan en los kioscos, Viñas recurre a otros seudónimos para la revista que los llevará, lejos de cualquier arrabal, al mero centro de la literatura argentina. Desde Contorno, Viñas y el grupo de parricidas que la crearon polemizan tanto con la tradición liberal como con el populismo cultural. Viñas tiene su gran irrupción, más allá de trabajos previos, de universitarios de la década del 50, en el grupo Contorno, grupo que él de alguna manera lidera con su hermano Ismael Viñas. Ahí ellos construyen en Contorno un tipo de ingreso crítico en la literatura y en la cultura muy fuerte, que sería como el intento de construir una crítica de izquierda muy central en el medio de un problema tremendo y trágico de la Argentina, que es la caída del peronismo. Ahí ellos elaboran todo un modo de revisión de la literatura argentina, intentando
construir una suerte de canon alrededor del realismo. Hay años después hay quien critica mucho esa especie de impronta tan crítica de Contorno, en el sentido de que es una crítica tan feroz que pone bajo sospecha cualquier tipo de intento creativo, y a veces el arte no resiste de modo tan inmediato un juicio en ese sentido. En 1955, Viñas empieza a concretar en sus ficciones el programa crítico de Contorno. Existencialismo, personajes sólidos que hablan como en la calle y relación con los ciclos históricos del país. Así recorre los años de Roca encalló sobre su rostro, el primer peronismo en los años despiadados, la educación católica y la década infame en Un Dios cotidiano, y los años de Irigoyen en Los dueños de la tierra, escrita por Viñas a los 28 años, con lo que le queda de los recuerdos patagónicos de su padre y su madre de la época en que nació, su hermano Ismael. Y en eso está Viñas cuando aparece el cine. El 23 de enero de 1958 se estrena El jefe. El jefe es eso, ¿no? Es el tema con el que hay que discutir, digamos, si el proceso revolucionario o el proceso de transformación social necesariamente tiene que estar encabezado por una figura. Esa figura, de alguna manera, reinstala la alienación que nosotros queremos suprimir. Eso está en toda la narrativa de Viñas, digamos. El guión de Viñas funciona, y al año siguiente ya se filma otro guión más, y luego otro más, y ahora es el cine el que lo lleva a la literatura. Cuando ya se empezó a filmar, Viñas adapta su propio guión y lo transforma en una de sus novelas más exitosas, Dar la cara. De hecho, Dar la cara, que es su gran libro sobre el frondicismo, sale prácticamente al mismo tiempo que se hace la película de Martínez Suárez, en el año 62, en pleno momento, en plena caída de Frondizi. Y es un tipo de escritura corta, concisa, con mucho poder. Todo lo contrario de lo que a veces uno podría pensar, que hoy por hoy lo imagina Viñas como una especie de prócer de la facultad, y para nada, digamos. Además de ser una gran fuente de ingresos, el cine ofrece a Viñas una mayor visibilidad. Ya excede el estrecho ámbito de la discusión literaria y sus historias y personajes se vuelven populares. Viñas, con su hermano y el grupo de Contorno, tienen un acercamiento a Arturo Frondizi, de la línea más intransigente del radicalismo, que de los que eran los opositores a Perón había intentado algún tipo de planteo heterodoxo. Entonces, hay una suerte de seducción muy grande y apoyo. Al muy poco tiempo, a los pocos meses, ellos, frente a las primeras medidas de gobierno, que son claramente opuestas y que se lo conoce como la traición de Frondizi desde la perspectiva de izquierda, rompen. Ellos dicen, y Viñas en particular dice que no, que hay que salir a romper y decirlo claramente y dar la cara con respecto a la traición que estaba generando Frondizi, en un contexto más amplio, que es el de la Revolución Cubana, que triunfa ese mismo año, a los pocos meses, en el año 59, la visita del Che Guevara a la Argentina, todo un momento de clima de agitación donde ellos ven que no es posible seguir con Frondizi. El 1 de enero de 1959 algo cambia para siempre en una isla del Caribe. Esa revolución que estalla a pocas millas de Estados Unidos despierta el interés de los intelectuales del continente. Se preguntan sobre el propio rol que deben asumir: crítico, comprometido o incluso revolucionario. Muchos quieren acompañar lo que se va gestando en Cuba, y Viñas ahí está. Figura de la intelectualidad porteña por sus novelas y sus artículos, pero también por sus gestos, su bigote, su cigarrillo y su vozarrón dispuesto a polemizar. Viñas viajará varias veces durante la década del 60 y pasará tiempo en La Habana. En ese clima político es que escribe su tesis doctoral, que se transforma poco después en Literatura Argentina y Realidad Política, el libro que da una patada a la forma tradicional de leer la literatura local, y que será para generaciones de aspirantes a críticos, escritores y lectores una guía, un faro, que ilumina de una forma distinta lo que se escribe por acá. Para mí el gran libro de Viñas es Literatura Argentina y Realidad Política. Y es el libro que va a quedar dentro de 300 años. Y ahí está todo, está su ficción. Viñas no hace una crítica tradicional. Te toca leer un ensayo como el que escribe sobre Borges, por ejemplo.
está todo contado desde una primera persona que es el propio Borges. A mí nadie me toca, yo me sustraigo. ¿Cuándo se puede escribir crítica literaria en primera persona del escritor del que vos hablás? Es un desafío increíble. Son cosas inauditas en la crítica, si vos querés, mundial. Eso no está ni en Sartre, no está en ningún lugar. En 1967 David Viñas publica Hombres de a caballo, que es premiada en Cuba. Viñas cabalgará su entrada a la década del 70 con una prosa que se vuelve más experimental. Y desplegando sus formas un poco más, ahí está su libro de historia de nombre sintomático, que Viñas le dedica a Simón Radowitzki, que era anarquista del que le hablaba su madre. O también sus obras de teatro, porque Viñas también escribe teatro, histórico, político y con el que cosecha premios y éxitos. Yo quedé absolutamente impactada cuando vi Lisandro como obra de teatro, que yo todavía no lo conocía a él. Y la verdad que quedé impactadísima, era un espectáculo maravilloso, Pepe era extraordinario, el texto era una joya. O sea que lo tenía, ¿no? No había leído sus novelas las leí una vez que lo conocí, no todas, no llegué a leer todas. Pero te diría que ese fue el momento donde dije, ¡wow, qué hombre de teatro! A este punto Viñas, que se acerca a los 50 años, fuma serio en los bares de Corrientes, y discute en los pasillos de la facultad y publica novelas y ensayos y ve su nombre en las marquesinas de los teatros, se ha construido como la figura porteña del intelectual total. Le gustaba caminar por la ciudad, quería mucho a Buenos Aires, caminábamos mucho, era muy cariñoso. Y te diría que los besos, el caminar, la conversación. Yo creo que una de las cosas que más extraño de él es la conversación. Un hombre apasionado. Después no se necesitaba más que eso. Y entonces, la situación del país cambia, o más bien se desbarranca. Por eso, el 15 de julio de 1976, escuchando a su primo Enrique Petracci, que lo empuja a dejar el país, Viñas se va. Llega a Madrid y buscando un lugar más barato se instala en el Escorial. Se las rebusca, escribe colaboraciones periodísticas y dicta clases. Enseña sobre arte y Discépolo y los anarquistas latinoamericanos. En Odense, Dinamarca y en la Universidad Libre de Berlín. Todavía hoy en la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín se pueden encontrar libros sobre la campaña del desierto que alguien subrayó y anotó con su propia virome azul. Me parece que Viñas, a partir de la dictadura, él se asume, y lo dice en varias entrevistas, como un sobreviviente trágico de todo ese periodo. Y quizás esto, dicho de un modo respetuoso y raro, pero quizás otro hubiera sido el destino de su obra, quizás si no hubiera sobrevivido. Quiero decir, hay otros personajes fuertes de nuestra literatura contemporánea que han tenido un ingreso muy fuerte en las obras que conocemos, como el caso de Rodolfo Walsh, el caso de Haroldo Conti, y que tenían un poderío muy fuerte. Y Viñas, a diferencia de otros de aquella época que sobrevivieron, entra en una especie de eclipse, donde publica muy pocos libros después de los años 80, reedita algunas cosas. Aparece como a destiempo de lo que es la academia de aquella época. Y el último libro, que es Tartabull, es un libro que podría leerse quizás en línea con lo que es Vivir afuera, de Fowell. Y a diferencia de Fowell, quizás él queda también como desdibujado en el clima cultural. Y sin embargo uno podría encontrar esa especie de violencia y de disrupción que Viñas había sido en otra época, lo podría encontrar en Asís, en Fowell mismo, y en una impronta que a veces se nos escapa. Las noticias que recibe desde Buenos Aires son siempre malas. La segunda parte de su libro de Los Montoneros a los anarquistas nunca se va a publicar. Los originales son secuestrados junto a Carlos Pérez, su editor. O peor es aún, su hija María Adelaida, de 22 años, es desaparecida por la dictadura militar. Y su hijo Lorenzo Ismael, de 25 años, asesinado por los militares en la frontera con Brasil. Su cabeza encanece,
el exilio se vuelve peor. Algo de esa violencia contenida está ya en Cuerpo a Cuerpo, novela que publica en Madrid, pero siempre mirando a nuestro país. Cuerpo a Cuerpo también, primero que nada porque ahí ya está muy claramente afirmada una cuestión que que había encontrado en una novelita muy chiquita, que también es muy buena, digamos, a mí me gustan todas prácticamente, ¿no? Que se llama La Semana Trágica, ¿no? Que es el procedimiento de montaje, lo que significa la entrada del cine para él, digamos, es muy importante. Entonces, cómo el realismo no está obligado a construir todas las figuras, sino que basta, y que de alguna manera eso es una apropiación, ¿no? Basta con citar fragmentos y la historia, que es una historia que aparentemente no va por ese lugar. Pero a su vez, uno cuando se va adentrando va viendo que el personaje va a ingresar a las Guardias Blancas y todo el conflicto de la Semana Trágica, ¿no? Pero me parece que eso ya en Cuerpo a Cuerpo está muy desarrollado y Cuerpo a Cuerpo es la versión, para mí es la versión literaria de lo que va a ser Indios, ¿no? En Indios también ese montaje está dado porque son los fragmentos de los textos de los militares, ¿no? Y su interpretación de lo que falta en el texto y de cómo ese texto dialoga con el contexto en el que estaba siendo enunciado. Para los 80 viaja a México y da clases en la UNAM. Mientras en 1982 en Argentina Galtieri festeja la conquista del desierto con el asado del siglo, Viñas publica en México Indios, Ejército y Fronteras. Ahí, Viñas piensa en los 20.000 indios exterminados por la avanzada de Roca, como los desaparecidos del siglo XIX. Apenas puede, Viñas se vuelve. Al comienzo no entiende nada. Su Buenos Aires está desgarrada por los proyectos faraónicos de la Junta Militar. Y la lengua, su material de trabajo, cambió. Hay frases, palabras y sentidos que se le escapan y que quiere recuperar. Por eso relee diarios viejos de tiempos de la dictadura, con la misma pasión que marca los actuales, marcándolos con la virome azul que se guarda detrás de la oreja. Él llega en el 84, llega más tarde. Pero nunca me voy a olvidar cuando yo voy a la plaza en el 82, yo ya estaba con las madres, en la casa de madres, en Hipólito Yrigoyen en ese momento, y voy a ver llegar a todo el exilio, donde estaban todos. Y nunca me voy a olvidar de ese día. Y dije, falta Viñas. Yo tenía muy presente a todos. Y bueno, 1 año y medio, 2 años después nos encontramos en una marcha y yo le conté esto y ahí empezó un diálogo y empezó un vínculo. Para mí muy nuevo porque para mí era, no sé, era como Sartre y Simone de Beauvoir, ¿no? Yo no era Simone de Beauvoir, obviamente, era una actriz popular, no tengo formación académica, pero el vínculo amoroso, yo siempre lo jorobaba con que era Sartre, ¿no? Con esa libertad, esas relaciones abiertas. Yo no tuve vínculos con mujeres, pero me fascinaba esa historia nueva. De golpe yo llegar al departamento y que David estuviese con una alumna. Y yo decía, ¿qué es esto? No estaba acostumbrada para nada. Pero había algo de todo eso que me cautivaba, un aprendizaje además fue para mí, ¿no? Muchos de los exiliados lo que hacen es trabajar desde afuera atacando aquel poder que los exilió. Viñas reencuentra la burguesía, por ejemplo, cuando va a México, reencuentra la burguesía en México y hace una lectura del contexto en el que está, digamos, no está llorando porque está exiliado. Por lo tanto, él no le gustaba mucho que lo llamaran exiliado, ¿no? Él entendía que eso era una consecuencia de su manera de pensar y que por lo tanto no tenía que sufrir o apelar a cierta lástima que se tuviera hacia él, digamos. Él no lo vivía así. A su modo, Viñas es ya un prócer. El intelectual comprometido que con su producción y su palabra hace décadas está en el centro de la escena cultural argentina. Y así vuelven sus clases en la facultad, repletas de alumnos que lo escuchan hablar de Mansilla y de literatura argentina y política nacional. Para él fue muy gratificante cuando vuelve otra vez a la UBA, que iba a Puan, a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, y permanentemente estaba escribiendo. No paraba, desde artículos a
y estaba muy metido en ese momento con la literatura y la política y, bueno, una cantidad de tomos que salieron después con los años sobre la historia argentina, ¿no? Pero algo empieza a pasar. Para el final de la década empieza a ser un personaje a destiempo. Cuando el país entra cantando en el sueño neoliberal, Viñas ve venir la pesadilla y hace un gesto personal. Se presenta de candidato por la Izquierda Unida. En 1991 Viñas vuelve a llamar la atención. Rechaza los $25.000 que le ofrece la beca estadounidense Guggenheim. Un gesto que explica como un homenaje a sus hijos desaparecidos y que en medio de la explosión neoliberal y el furor por llegar a Miami, no muchos llegan a entender. Habremos estado con idas y vueltas, no sé, 5 años, 6, porque yo me acuerdo cuando él renuncia a la Guggenheim. Poco tiempo antes le había fantaseado con hacer un viaje con mis hijos, y no me dice a mí que va a renunciar a la Guggenheim. Me lo dice después. Una vez lo hizo y me lo comenta esa noche, suponte. Y después me contó que, bueno, era una manera de venerar a sus hijos que fueron desaparecidos de la dictadura, ¿no? María Adelaida y Lorenzo. Que fue un golpe muy duro para él, muy duro. En el nuevo siglo los bares de Corrientes abren y cierran, se modernizan o cambian de nombre. Pero ahí sigue Viñas, aprovechando que todavía se puede fumar y subrayando con malicia el diario La Nación. Cumple 80 años, comprometido como siempre y más combativo que nunca. Después del verano caluroso de 2011, y cuando anda por sus 83 años, una neumonía se complica. Y Boris David Viñas muere. Él muere en marzo de 2011. Yo no sabía que estaba internado en el sanatorio Güemes, donde muere de una neumonía por una infección. Y es mi hijo mayor el que lo lee primero y me llama para decirme, vieja, murió Viñas. Y me quedé muy mal porque no me pude despedir de él. Y eso siempre me quedó, ¿no? Ese último abrazo que no le pude dar. Y después no fue velado. Se le hizo ese homenaje que se le hizo en la Biblioteca Nacional. Y después fue trasladado a Monte, donde después de 1 año y pico, más o menos, fui a visitarlo. Necesitaba llegar a Monte y al cementerio. Eso. ¿Y qué queda ahora de Viñas? El recuerdo de su figura, la de un intelectual comprometido con la historia, con la política y con su tiempo. Una infinidad de investigaciones, textos, papers, lecturas y relecturas que se hacen en la universidad. Algunos han estado repitiendo que su literatura avejentó, que es de una época que ya está, que ya pasó. Pero cabe preguntarnos si ya pasó.